mañana. Seguiremos entonces viendo esta historia exactamente donde la dejamos. La semana pasada habíamos visto hasta Daniel capítulo 6, verso 14, pero hoy vamos entonces a continuar. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que oremos. Padre Santo, gracias te doy por esta hermosa mañana. Gracias te doy por cada una de las personas aquí presentes y los que nos siguen a través de la transmisión online. Te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones claridad, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que la palabra que estemos a punto de recibir hoy, aquel rema en el Espíritu, Señor, sea impregnado en nosotros, Padre, y que podamos ponerlo en práctica en nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén, amén. Bueno, vamos entonces a continuar donde habíamos quedado, pero quiero darte allí un pequeño repasito del capítulo 6. Bueno, antes quiero leerte nada más las primeras líneas de lo que es Daniel 6, comenzando desde el verso 13, a donde habíamos quedado la semana pasada. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Vamos a hacer un pequeño resumen. Daniel, a comienzos del capítulo 6, vemos que es condenado por sus colaboradores, los administradores que también estaban trabajando junto con él y los sátrapas del gobierno medo-persa. No les caía bien Daniel. Simple y sencillamente porque Daniel era excelente en todo lo que hacía. Era una persona íntegra en todo lo que hacía. Así que para ellos no iba a ser sencillo de repente el poderlo juzgar por algo, porque Daniel era una persona íntegra. Así que ¿qué tenían que hacer? Inventarse algo. Y ¿se acuerdan lo que habíamos visto la semana pasada? Ponte como meta vivir una vida de integridad al punto de que cuando alguien quiera hacerte algo malo se lo tenga que inventar. Así que eso es algo que podemos aprender de eso que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué se inventan? ¿Qué se inventan estos sátrapas y estos funcionarios del gobierno? Inventan poner a Daniel en una situación en la cual comprometía su obediencia a Dios versus la obediencia a su rey, versus la obediencia a Darío. Esto lo hacen porque sabían que a pesar de cualquier cosa que se diese, cualquier cosa que se presentase, Daniel iba a ser fiel a Dios. Daniel iba a ser siempre fiel a Dios por encima de todo. Así que manipulan al rey Darío. Lo comienzan a halagar, decirle cosas bonitas. Y le dicen a Darío, reycito, lo máximo que eres, increíble. El papu, el goat, no sé qué otra cosa le dijeron. Pero le dicen todo esto para hinchar el ego de Darío y le dicen, rey, ¿qué tal si durante los próximos 30 días emites un decreto que durante los próximos 30 días nadie en todo el reino se le sea permitido a orar o alabar a cualquier hombre o Dios que no sea usted? Y si lo realiza, que sea lanzado al foso de los leones. Entonces, Darío, dale, vamos a escribirlo. Le pone el sello real y listo. No puede ser movida esta ley. Y sucede exactamente eso, pues. Se promulga la ley. Según la costumbre de los medos y los persas, esta ley no podía ser modificada. Pero Daniel, como todos los días, llega a su casa, sube a la parte alta, al aposento alto, se postra de rodillas mirando hacia Jerusalén y empieza a orar. Hace exactamente lo que hacía todos los días. ¿Pero qué sucede? Daniel es descubierto. No sabemos de qué manera, no sabemos quién fue con el bochinche, pero fue descubierto. Y van estos enemigos de él, estos funcionarios que estaban en su contra, hacia el rey Darío y le dicen, pillamos a Daniel orando. Ya sabes lo que tienes que hacer y no puedes echar para atrás aquella ley según la costumbre de los medos y los persas. Entonces,
El rey Darío en ese momento es que se da cuenta, Dios mío. Bueno, no creo que haya dicho Dios mío, pero dijo, Darío mío, ¿qué he hecho? El mejor de mis funcionarios, ahora lo puse en una situación la cual me va a costar la vida de él. Y es así cuando de repente él comienza todo el día a dar vueltas y vueltas y vueltas, leyéndose artículos, qué sé yo, de arriba para abajo para ver de qué manera podía encontrar una forma en la cual echar para atrás aquella ley, pero no pudo. ¿Qué pasará con Daniel? Es lo que veremos hoy. Y arrancamos entonces en Daniel capítulo 4, verso 15 en adelante. Si tienes contigo tu Biblia, ya sea física, digital, enciéndela. Vamos a ir leyendo juntos esta increíble, maravillosa historia. Daniel 6:15 en adelante dice así. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Recuerde, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne de salvarte. Mira, estos tipos son terribles. Porque para ellos no era suficiente el hecho de que ya Daniel estaba condenado a muerte, de que ya el rey había podido ser engañado por sus palabrerías, por sus halagos, sino que van delante del rey y le comienzan a restregar en la cara. ¡Ja, ja! Mira, ve, no puede ser cambiado. Daniel va a morir este día. ¡Jeez! Todo esto parece como una muy mala noticia. Pero quiero decirte algo. Donde hay malas noticias, hay también una oportunidad perfecta para que Dios vea de a dar su gloria a resplandecer. Yo no sé tú, pero a mí me anima a saber que contamos con un Dios que, a pesar de la situación de la que estamos pasando, lo que estemos atravesando, una situación mala, no es algo que uno debe ver como, ay, es el fin del mundo. No, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos me pueden dar un gran aplauso, un amén? Eso. Y estamos aquí justamente a punto de aprender una gran lección. Lo que no puede ser cambiado por el hombre puede ser cambiado por Dios. Repito nuevamente, lo que no puede ser cambiado por el hombre puede ser cambiado por Dios. Quiero resaltar dos cositas de los versículos que estuvimos leyendo hace un momento. Primero, que dicen, no, ningún decreto emitido por el rey puede ser modificado. Llegan y le dicen, majestad, recuerda, tú lo escribiste, tú lo sellaste, así que Daniel debe morir. ¿Qué edicto has recibido tú en esta temporada? ¿Qué decreto está pesando en tu corazón? Malas noticias, una reputación, una propuesta de proyecto que a lo mejor fue rechazada, un presupuesto no aprobado, una venta no cerrada, una pérdida en la familia, una ruptura, un mal negocio o incluso un mal diagnóstico, etcétera, etcétera. Quiero darte una noticia. Cualquier cosa que te hayan dicho, no hay nada que pueda hacerse, todo terminó. Exactamente lo que vimos hace un momento. Si el hombre no lo puede cambiar, Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Amén. Porque donde todo termina para el hombre, apenas comienza para Dios. Donde todo termina para el hombre, apenas comienza para Dios.
Estos hombres decían que la ley de los medos y los persas no podía ser cambiada, no permitía ser modificada. Pero Dios estaba a punto de hacer algo increíble y algo totalmente diferente a lo que ellos se estaban esperando. Y otra cosa que quiero resaltar es otra línea que vemos en este versículo. Y llama mucho la atención esto, la manera como Darío se expresa de Daniel. Darío le dice a Daniel que el Dios al que sirves continuamente se digne de salvarte. Hay dos cosas importantes en esto. Número uno, Darío, cuando da esta afirmación, te puede dar cuenta que en ningún punto hay palabras de duda. En ningún momento él dice que tal vez si tu Dios te pueda salvar. No. Él lo dice con toda afirmación. Él dice con toda afirmación de que el Dios a quien Darío sirve lo puede salvar. En otras palabras, él dice: Daniel, ¿sabes qué? Ya yo intenté todo. Yo sé que ya no hay nada que yo pueda hacer, pero tu Dios sé que te puede salvar. Recuerda algo. Darío era un rey pagano. Darío no conocía nada de Dios, absolutamente nada. No conocía al Dios de Israel, no conocía el templo, no conocía nada, absolutamente nada de él. Excepto lo que había visto a través de la vida de Daniel. A través de la vida de Daniel, en su testimonio. Y aquello era suficiente para que Darío se diera cuenta que aquel Dios al que Daniel servía era lo suficientemente poderoso para salvar. Otra cosa que quiero resaltar es que Darío reconoce también en estas líneas lo que era la constancia de Daniel. Lo podemos ver cuando dice que tu Dios a quien sirves continuamente. Darío reconocía que Daniel vivía una vida de constante servicio a Dios. Tristemente muchos de nosotros en temporadas o en momentos experimentamos eso, experimentamos continuidad, ya que en ocasiones es que confiamos en Él, en ocasiones es que mostramos su sabiduría, en ocasiones descansamos en Él y en ocasiones le servimos. Pero esto no era así en la vida de Daniel. Él estaba continuamente sirviendo a su Dios, continuamente. Y sabes, creo que a veces eso es parte de la naturaleza humana. Hay veces que de repente por situaciones de la vida nos distraemos, ponemos nuestra mirada donde no es y empezamos a darle prioridades a las cosas que dependen de Dios. Dios no depende de las cosas. Las cosas dependen de Dios. Y vemos en la vida de Daniel que él era constante en su servicio. Y cuando habla que constante su servicio, es que él no solamente servía a Dios de esta manera constante de buscar su rostro, 3 veces al día él oraba, sino que también cuando menciona su constancia se refiere a que él era constante a su servicio a Dios en medio de su trabajo secular. Porque muchas veces pensamos que servir a Dios es solamente, bueno, voy a ser pastor, o voy a ser líder, o qué sé yo, tantas cosas. No conformemos solamente al servicio de Dios al aspecto eclesiástico de las cosas. Porque ahí donde tú estás, a donde tú trabajas, donde tú estudias, es la oportunidad, es la ventana perfecta para servir a Dios. Para servir a Dios. Y ser constante. No que de repente aquí cuando abrazamos a la gente y la saludamos en la mañana, tenemos cierto rostro, cierta disposición. ¡Ay, qué buena gente! Me cae súper bien. Pero de repente vivimos otra realidad en casa. Constancia en nuestro servicio a Dios. Sigamos leyendo entonces. Daniel 6,
Verso 17 en adelante dice: trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue. Es una escena peculiar lo que empiezo a describirte aquí. Daniel ya está en el foso. Ya. Bueno, espero que no haya hecho así, pobrecito. Acuérdense que estamos hablando de un señor de 80 años. Bueno, Daniel estaba dentro del foso. Entonces empiezan a colocar la piedra encima de aquel agujero. Y me imagino que los pocos rayos de luz solar comenzaban a apagarse mientras colocaban allí la piedra. Cuando de repente del fondo escuchamos a Darío gritar: ¡No! ¿Qué he hecho? Se sentía arrepentido por lo que estaba sucediendo. Mientras se inclinaba la gente y comenzaba a sellar el hueco, porque cuando dicen que se sellaba era porque alrededor se colocaba barro para que quedara hermético, totalmente hermético. Y se aproxima entonces Darío y con su anillo, los anillos eran como un tema así grandote que tenía un sello, colocaban su anillo así en el borde del barro antes que se secara para que se viera la marca. Y esto cumplía dos funciones. Número uno, que pudiera ser evidente de que nadie podía salir. Dios mío, ¿cómo podía salir un viejito de 80 años de allá adentro moviendo una piedra? No sé, pero así era, pues, para que nadie pudiera salir, pero también para que nadie pudiera entrar, para que quedara allí vigente de que si alguien o algo salvaba a la persona que estaba allá adentro, quedara un registro, si alguien entraba o si alguien salía. Entonces, ¿qué pasará con Daniel? Me imagino a Darío regresando a palacio, como dicen estos versículos. A lo mejor tenía allí en la corte, qué sé yo, malabaristas y temas así para entretenerse. Acuérdense, no había Netflix, así que estaban allí los malabaristas y eso. Y yo, no, váyanse. No quiero nada. Pero majestad, aquí, le tenemos aquí el arroz con pollo, no sé qué. No quiero nada. Se acuesta en la cama y no puede ni cerrar los ojos, no puede dormir. Toda la noche sin dormir. ¿Qué pasará con Daniel? ¿Será el Dios de Daniel lo suficientemente grande para salvarlo? Bueno. Y vemos eso, que no tiene ganas ni de dormir, ni de comer, ni nada. Pero, mientras esto pasaba en palacio con Darío, lo más seguro dentro del foso ocurría algo totalmente diferente a lo que él se imaginaba. Tal vez ese momento ya le estaba pensando que los leones ya tenían a Daniel hecho pedacitos. Pero más adelante veremos algo diferente. Y no sé, a mí a veces me gusta imaginarme esta escena que o dos cosas pasaron. O Dios le dio una fuerza sobrenatural a aquel viejito de 80 años que comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas ahí dentro del foso y ningún león lo tocó. O la mano poderosa de Dios hizo que tales leonzotes furiosos, llenos de hambre y de locura, empezaron a portarse, ¿ve?, como tiernos gatitos. Me imagino así al viejito así sobando a los leoncitos y que Dios mío. Si ponemos esas dos escenas, una al lado de la otra, Darío de un lado y Daniel del otro, así como película de Hollywood. Te hago una pregunta, ¿quién tú crees que durmió mejor esa noche? ¿Quién tú crees que durmió mejor? Este que estaba acá, rodeado de toda su corte, de manjares, de todo, en una cama mucho más cara de lo que te puedes imaginar. Y aquí está otro viejito rodeado de leones a punto de comerlo. ¿Quién tú crees que durmió mejor esa noche? Mira,
A veces creemos que cuando pasamos situaciones difíciles, el estar rodeado de todos los lujos, de todas las cosas, es lo que hace que podamos conciliar el sueño. Cuando en realidad lo único que puede llenarte de paz es estar rodeado de Dios. Es estar rodeado de Dios. Te tengo una frase: no te cubras solo de bienes, cúbrete de Dios. No te cubras solo de bienes, cúbrete de Dios. Cúbrete de Dios siempre cuando sales de la casa, cuando vas para la oficina, cuando estás reunido con familia, con tus amigos, cuando vas manejando por la calle. Cúbrete de Dios. Sí, hay veces que las cosas materiales son importantes y lo son, no lo voy a negar. Y claro que resuelven, ¿a quién no le gustaría? Pero que eso no sea lo esencial en nuestra vida. Lo primero en nuestra vida es buscar el rostro de Dios, cubrirse de Dios, y todo lo demás llega por añadidura. Daniel se encontraba en perfecta paz, mientras Darío no podía ni pegar un ojo. Ni pegar un ojo. No obstante, tal vez Daniel a lo mejor no estaba durmiendo esa noche. Estamos pensando y estirando este versículo hasta más no poder. Pero quizás, incluso Daniel hasta se encontraba orando durante la noche. Se encontraba orando y diciéndole a su Dios, a su Padre: Señor, te he servido durante 80 años de mi vida. Amo servirte, amo buscar tu rostro. Te pido que me permitas servirte muchos años más. Si está en tu voluntad, sálvame de esta situación para seguir siéndote fiel. Y aún así, si no me salvases, aquí en mi último respiro te seguiré siendo fiel. Sigamos viendo Daniel 6:19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. Estamos hablando de Darío: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Vemos que los versículos dicen que tan pronto amaneció. Claro, si se quedó Darío toda la noche con los ojos abiertos. Lo más seguro, cuando comenzó a salir el sol, él dijo: ya ahora voy corriendo para el foso de los leones a ver qué pasó con Daniel. Rompe el sello, lo quita todo y ordena a que remuevan la piedra para ver qué había pasado con Daniel. Mira hacia el foso oscuro y grita: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? En otras palabras, vemos nuevamente que él dice: Daniel, yo no pude. Me quedé todo el día de ayer tratando de salvarte. Yo no pude. Te lanzaron al foso. ¿Pudo tu Dios? ¿Pudo tu Dios? Mira, si esto fuera una película de Hollywood, la escena me la estoy imaginando así de... Yo espero que tú leas la Biblia como la leo yo. Yo cuando me leo las historias, de una vez me estoy imaginando así las escenas, incluso hasta el zoom de la cámara. Yo me imagino así como que la cámara metiéndole zoom al agujero, al foso. Todo en silencio. Todo en silencio. Pasaron ahí un par de segundos, cuando de repente escucha desde el fondo del agujero una voz gritando lo siguiente: ¡que viva el rey por siempre! Contesta Daniel. Puedo casi que imaginar el color regresando a la cara de Darío. Lo más seguro estaba pálido porque decía: estás ahí, y no salía nada de aquel agujero. Pero cuando escucha la voz de una persona totalmente sana, no de un moribundo, es que aquí estoy, sino de alguien totalmente sano, intacto, y que incluso grita y dice: que vivas tú,
que viva el rey por siempre. Eso tuvo que haber sido algo rompedor en ese momento. Mira lo que dice Daniel 6 en adelante. Esto es lo que Daniel comienza a contar a Darío desde el agujero. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño. Y esto es importante, pues Daniel confiaba en su Dios. No sabemos si Daniel vio ahí físicamente un ángel dentro del foso, pero vemos el resultado de lo que pasó. Vemos que Daniel salió físicamente íntegro, sin un solo rasguño. Vemos también que Daniel pudo haber roto el mandato del rey al haber estado orando después que se dio el edicto. Pero me llama mucho la atención que aquí dice, Dios bien sabe que soy inocente, tampoco he cometido nada contra su majestad. En otras palabras, Daniel sí había roto aquel edicto, no lo había seguido, pero Daniel no había dejado de servir a su majestad, no había dejado de servir a Darío. Porque quizás en ese momento que Daniel fue pillado allí orando, lo más seguro estaba orando por su rey. Lo más seguro estaba orando por todo el reinado allí. Lo más seguro estaba intercediendo por Darío, pidiendo que Dios le diera sabiduría ante la toma de decisiones. Sabiduría en todo momento. Daniel sale entonces de aquel foso sin un solo rasguño. ¿Y hemos debido a qué? A su completa confianza en el Señor. Mira, a lo mejor le hubiera bastado a Daniel el simple y sencillo hecho de ser una persona que caminaba en integridad, una persona justa. Pero sabes, no es por nuestra justicia que Dios obra a nuestro favor. Es por su gracia. Es por su gracia. Es por la confianza que depositamos en su infinita y perfecta gracia. Es debido a ello que podemos leer también el siguiente versículo. Hebreos 11 del 32 en adelante. Dice así. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Y ojo, cerraron boca de leones. Por la gracia de Dios, algunos salen del foso de los leones. Y quiero resaltar lo siguiente. Hay veces que sí, que por su gracia, algunos salen del foso. Otros no. Otros no. Y la semana pasada vimos exactamente eso. La semana pasada vimos la realidad que muchas personas en China viven con todo este tema de intentar congregarse y reunirse en comunidades de fe. Existen sitios que son estas iglesias clandestinas, iglesias underground, donde los creyentes se reúnen porque no es legal. Y si te pillan, 3 años para la cárcel. Y muchos han vivido esa realidad. Y eso en el mejor de los casos, porque hay otros que no es que van para la cárcel, sino que se juegan la vida buscando el rostro de Dios. Se juegan la vida. ¿Y qué si Dios no los salva? ¿Y qué si Dios no los salva? ¿Acaso si Dios no salva a alguien de una situación, deja de ser Dios? No. No.
A veces podemos tener una visión muy limitada, muy cortita de la misericordia de Dios. Porque pensamos que la misericordia de Dios solamente es para que Dios quite de nosotros la prueba, cambie la situación de nuestro alrededor, no pasemos por aquel momento difícil. Pero ¿sabes qué? También es parte de la misericordia de Dios que en medio de la prueba seas tú fortalecido. Y si aquello es para que sea testimonio de su gracia, de su gloria, y que otros digan, wow, ¿cómo pudo seguir adorando a su Dios cuando estaban a punto de quitarle la vida? Eso también es la voluntad y la misericordia de Dios. El detalle de esta historia no es si Dios salva o no a Daniel. Porque si aún no lo salvase, si aún no lo hubiera salvado, si aún nosotros estuviéramos leyendo estos capítulos y esto no terminaba así como lo estamos viendo ahorita, si hubiese estado escrito otra cosa totalmente diferente, aún estuviéramos adorando a Dios por haber fortalecido la vida de un hombre en el último instante. Daniel 6:24 dice: entonces el rey mandó traer a los que lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Darío manda llamar entonces a todos aquellos que estaban acusando a Daniel, a todos aquellos que lo manipularon y lo hicieron firmar ese edicto para que Daniel fuese lanzado al foso de los leones. Y Darío decide lanzarlos entonces al foso de los leones. Y cuando eso ocurre, no llegaron a tocar el fondo del foso cuando ya los leones los habían hecho polvo. Polvo. Eso es para que nos demos cuenta de que no eran leones de mentirita. No era de que ahí el foso de los leones y había nada más, qué sé yo, 3 piedritas allá abajo. No, eran de verdad. Eran totalmente reales. A lo mejor la arrogancia de estos tipos, al momento cuando le dice el rey Darío, los voy a arrojar al foso de los leones, a lo mejor era gente tan arrogante que decía, bueno, si Daniel sobrevivió a esto, ¿por qué nosotros no? ¿Qué diferencia tiene Daniel de nosotros? Ups, no fue así. No fue así. Porque en el momento en el que fueron lanzados al foso de los leones, no llegan a tocar al fondo cuando ya los leones los tenían totalmente hechos polvos. Esto demuestra que cuando Dios actúa lo hace evidente. Cuando Dios actúa lo hace evidente. Cuando Dios actúa en tu vida, Él lo hace de cierta manera de que nadie puede negar de que lo que has experimentado viene de otro sitio que no sea del corazón de Dios. Amén. Daniel 6:25 dice entonces. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, permanece para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Y con esto así ya terminamos el capítulo 6. Pero déjame decirte un par de cosas. El rey Darío decreta, de ahora en adelante todos deben orar y honrar al Dios de Daniel. Olviden todos sus dioses, todos aquellos a que, qué sé yo, les prendían velitas o hacían sacrificios o cosas. No. El único Dios vivo y verdadero es el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Y en estas alturas del capítulo 6 vemos claramente que desde Daniel capítulo 1 hasta el capítulo 6
hay como que un ciclo que se repite. No sé si te has percatado, pero hay como que un patrón que vemos repetido en cada uno de estos capítulos. Y es como ese hilo que entrelaza toda esta primera parte del libro de Daniel. Y las tres cosas que vemos repetidas en cada capítulo son las siguientes. Número 1, creyentes permanecen en sus convicciones. Número 2, Dios honra y preserva a sus siervos. Y número 3, el testimonio de la obra de Dios hace que los incrédulos crean y vean la gloria de Dios. Y te lo voy desmenuzando poquito a poquito. Daniel capítulo 1. ¿Qué había sucedido allí? Daniel y sus amigos se rehúsan a comer de la mesa de Nabucodonosor. Eso es lo uno. Lo segundo, Nabucodonosor ve el resultado positivo de la decisión de Daniel y sus amigos. Y lo tercero, Nabucodonosor honra a Dios por lo que presencia. Daniel capítulo 2. Nabucodonosor sueña un sueño que nadie puede adivinar o interpretar. Lo segundo, Daniel con sabiduría y valor interpreta el sueño. Y lo tercero, Nabucodonosor honra a Dios por lo que presencia. ¿Están viendo? Ahí se está repitiendo aquel patrón. Daniel capítulo 3, Nabucodonosor construye una estatua de él para ser adorado. Y lo siguiente es que Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a postrarse y son lanzados al horno de fuego. Y lo tercero, Nabucodonosor ve que son salvados por su Dios y termina dándole gloria a Dios. En el capítulo 4, Nabucodonosor sueña un sueño que nadie quiere interpretar por miedo, porque no era un buen sueño. Daniel con valor lo interpreta a pesar de las malas noticias que le estaba dando a Nabucodonosor, y Nabucodonosor se humilla al final delante de Dios. Y en el capítulo 5, que es lo que estuvimos viendo hace unas semanas, Belsasar, ya no está Nabucodonosor en la escena, sino Belsasar arma una fiesta, profana las copas del templo y Dios dicta una sentencia con la escritura en la pared. Daniel interpreta la escritura, aunque eran malas noticias para Belsasar, y debido a esa interpretación, Belsasar honra a Daniel, aunque esto solo dura unos momentos porque Babilonia cae ante el imperio medo-persa. Patrón de tres cosas. Número 1, permanecen en Dios. Número 2, protegidos por Dios. Y número 3, testimonio que honra a Dios. Las tres cosas que vemos repetidas en esta primera parte del libro de Daniel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. ¿Cuál es el objetivo de esto? Mira, nada en la Biblia es casualidad. Cuando se va repitiendo una temática es porque algo Dios quiere transmitir a través de esto que se está resaltando. ¿Cuál es el objetivo de esto? Si queremos ver cosas grandes, debemos tener una gran convicción. Si queremos ver cosas grandes, debemos tener una gran convicción. Ciertamente esta historia es increíble, es maravillosa. Fan de Daniel aquí. Pero existe una historia incluso más maravillosa que la de Daniel. Y en todo el Antiguo Testamento, así igual como esta historia de Daniel, podemos ver muchos otros libros que repiten y que hablan temáticas similares, que señalan a una sola cosa. Y no se trata de nosotros. Hay muchas veces que pensamos que, pues que la Biblia habla de nosotros, pero tengo una mala noticia. No, la Biblia no habla de ti y de mí. La Biblia habla de alguien, de una persona que es mucho más preciado que cualquier cosa, ser, creación que haya podido pisar siquiera esta tierra. El Antiguo Testamento repite una y otra vez ecos de lo que es Jesús. Son ecos que apuntan hacia Jesús. ¿Y cuál es la historia de Jesús? Te la resumo sencillo en 3 partes. Jesús es aquel que vivió la vida que ninguno pudo vivir, porque vivió una vida sin pecado, sin mancha.
Murió la muerte que debíamos morir debido a nuestro pecado. El pecado era lo que no nos permitía vivir la eternidad. Era lo que nos hacía caer en el foso de los leones y más nunca levantarnos. Y número 3, todo esto para tener la vida que nosotros no podíamos tener por nuestras facultades, lo cual es la vida eterna. Resumo nuevamente, Jesús fue aquel que vivió la vida que ninguno pudo vivir, que murió la muerte que debimos morir para tener la vida que por nosotros no podíamos tener. Y en eso concluimos esta serie y lo que han sido las crónicas de Daniel. Espero en Cristo Jesús que todo esto lo que haya hecho es apuntarnos y guiar nuestra mirada hacia las cosas que realmente importan. Mira, muchas veces nos podemos enfocar y estresar por tantas cosas que tiene el día a día, tantas cosas que a veces se salen de nuestras manos, se salen de nuestro control. Pero lo que podemos ver es que a pesar de que esas son historias de personas que vivieron hace miles de años, Dios sigue siendo Dios, hoy, mañana y siempre. Y aquella vida, aquello que vemos reflejado a través de estos hombres de fe, no es porque ellos hayan tenido superpoderes. Quiero que sepas de que incluso tú, en este tiempo que vivimos ahora, en este lado de la dispensación de la gracia, tú y yo contamos con algo que nos hace diferentes. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 6, que cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú cuentas con el Espíritu Santo. Y en una mañana como hoy te recuerdo, porque sé que está en tu interior, que teniéndolo a Él, lo tienes todo. El Consolador. Y si ha habido cosas en esta temporada que sientes que te han superado, déjame decirte que la sentencia fue dictada hace mucho tiempo atrás. Y la sentencia es que toda aquella rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Yo quiero invitarte esta mañana a que te coloques por un momento solamente en tus pies. Y quiero que oremos en aquella dirección. Que el Señor ponga convicción en la vida de cada uno, para no flaquear en medio de las temporadas, para así también como lo vimos reflejado a través de la vida de Daniel durante todas estas semanas, durante todos estos meses que hemos visto esta serie, que el Señor fortalezca el corazón para poder serle continuamente fiel en medio de cualquier cosa que se presente en el horizonte. Dios tiene tu vida en sus manos. No hay lugar más seguro que ese. No hay lugar más seguro que ese.